El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en San Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 2 en adelante. Y el pasaje nos relata la experiencia de la transfiguración. El Señor Jesús llevó a los discípulos a un monte y allí se transfiguró. Él quería que ellos tuvieran una experiencia espiritual, que conocieran algunas cosas, que tuvieran una mirada diferente del día a día. Y bueno, ellos fueron allí y experimentaron, pero lamentablemente Pedro, como hizo algunas veces, metió la pata, otras fue una bendición, pero en este caso habló y habló de más, entonces medio que se tergiversó un poco el propósito de Jesús, ¿sí? Leemos versículo 2, 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Se les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Hasta ahí. El pasaje continúa, pero quiero simplemente leer hasta allí. En primer lugar, qué importantes son las experiencias espirituales. El Señor Jesús los lleva allí para que tengan una experiencia con Él. Los discípulos estaban todo el día trabajando al lado del Señor, haciendo una cosa, otra. La gente que venía en multitudes, enferma, tenían que acomodarlos, no sé, hacer filas, organizarlos para que el Señor los vaya sanando. Y si el Señor se tomaba tiempo con alguna persona para que lo conociera o para que para tener una charla con esa persona, ellos tenían que estar allí trabajando de ujieres, tenían que conseguir el alimento, tenían muchas cosas para hacer constantemente, y siempre estas cosas tenían que ver con lo natural, ¿no? Con la vida, con el trabajo, el comportamiento de las personas, que si los chicos molestaban, en fin, todo lo que tenía que ver con el diario vivir. Y Jesús quería que tuvieran una experiencia espiritual para que comprendieran el panorama espiritual por sobre lo natural. Porque muchas cosas se producen en el reino espiritual primero y luego en lo natural después. Entonces ellos tenían que entender esto, tenían que comprenderlo. Lamentablemente, Pedro lo analizó. Él lo transmitió, lo pasó por él, y el producto de ese análisis es lo que sucedió allí en el monte. Porque entonces Pedro, impulsivamente, le dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Él estaba disfrutando del momento, pero no entendiendo absolutamente nada. No estaban allí para disfrutar, estaban allí para comprender, para entender. Y esto es algo que quiero resaltar en este día. Cuando tenemos experiencias espirituales, ¿las entendemos? ¿Oramos después de la experiencia para que el Señor nos explique por qué tuvimos lo que tuvimos? ¿Qué sentido tenía la experiencia que tenemos? ¿Qué valor tiene? Porque muchas veces nos quedamos con nuestro análisis. Si nuestro análisis es positivo,
bueno, vaya y pase. Y si es negativo, y si nosotros estamos pensando de manera negativa las experiencias que tenemos o el deseo de Dios con nosotros, y entonces nos llevamos una mala impresión de algo que de ninguna manera es malo, todo lo contrario, es buenísimo. Por eso, mis hermanos queridos, tenemos que apreciar los momentos espirituales que tenemos, entenderlos y en la mayoría de las veces callarnos la boca y seguir insistiendo en la revelación de aquello que hemos tenido, la experiencia que hemos tenido. ¿Por qué le digo? Bueno, ahora le voy a explicar un poquito más adelante. Y dice, versículo 6, porque no sabía lo que hablaba. Estaba hablando de más. Y muchas veces, hermanos, cuando tenemos experiencias espirituales, a veces las tenemos en la iglesia y las vivimos entre varias personas, siempre hay uno que analiza la situación y por lo general la analiza para la mona. Por lo general está diciendo algo que no tiene que decir. Y todos nos quedamos con el análisis de esa persona y nos olvidamos de lo que el Señor quiere. Quiere enseñarnos. Porque acá, cuando Pedro se metió en el medio, tuvo que intervenir Dios, el Padre. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ellos estaban ahí para escuchar a Jesús, para escuchar lo que el Señor tenía para decir. Quizás lo que el Señor tenía para decir allí con Moisés y Elías. Sin embargo, ellos se quedaron con Elías y Moisés y no con Jesús. Lo vemos un poquito más abajo. Descendiendo ellos del monte, le mandó que a nadie le dijera nada, sino cuando Jesús resucitara entre los muertos. Ahí es donde tenían que preguntar. Ahí es donde tenían que separar a Jesús y decir, Señor, una charla de esto de la resurrección de los muertos. Pero no, como Pedro había sido el que había hablado, se pusieron a hablar entre ellos. Y dijeron, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de entre los muertos. Hablaban entre ellos que no entendían nada, cuando tenían que preguntarle a Jesús, que los había llevado allí, para que estuvieran con él, para revelarse delante de ellos, para que comprendieran las cosas, pero ellos actuaron todo mal. Porque después dice, versículo 11, es el último versículo, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Se quedaron con Elías. Y Dios el Padre le dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Muchas veces, hermanos, y esto lo digo desde la experiencia personal, nosotros vivimos cosas con el Señor maravillosas. El Señor toma la iniciativa en nuestra vida para ministrarnos, para bendecirnos, porque en el futuro nosotros vamos a necesitar esa bendición. El problema está en que analizamos humanamente lo que debemos esperar tener una revelación espiritual. Nuestro análisis siempre va a ser deficitario. Nuestro análisis siempre va a ser escaso en comparación con la revelación plena del Señor. Por ello, tenemos que callarnos la boca y dejar que el Señor nos ministre, dejar que el Señor nos vaya enseñando, preguntarle a Él, preguntarle aquellas cosas que no entendemos y no empezar a hablar entre nosotros y hacer un análisis entre nosotros, porque lo más probable es que analicemos todo de manera escasa. Nunca vamos a llegar a comprender la plenitud de aquello que solamente se entiende por revelación del Señor. Cuando nosotros, que estamos allí en un grupo de personas que tenemos una experiencia espiritual, tratamos de analizar entre nosotros las cosas, probablemente nos equivoquemos. Pero si le buscamos al Señor, insistimos sobre aquello. Los discípulos tenían que haber preguntado al Señor, ¿qué es esto de resucitar de entre los muertos? Y no lo hicieron. Jesús los había llevado allí con un propósito. Y se bajaron del monte con otro propósito en la cabeza.
se quedaron con el interrogante de haber visto a Moisés y Elías en la transfiguración hablando con Jesús en vez de prestar atención del Señor. Mis hermanos queridos, esto nos muestra que a veces nuestras limitaciones nos llevan a los bordes de las situaciones y no al centro, a lo que el Señor realmente quiere hacer. Yo creo que en este día deberíamos orar para buscar el propósito de Dios con nuestra vida. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros en este tiempo? No vaya a ser cosa que el Señor está trabajando en nuestra vida y nosotros le estamos prestando atención a las cosas de los bordes, a lo que está fuera y no lo que está en el centro, lo que realmente Dios nos quiere enseñar. Porque toda su enseñanza tiene un propósito para hoy y para mañana. Así sucedió con los discípulos. Una vez que Jesús murió, ellos se olvidaron de aquello que habían tenido, esa experiencia. Pedro le negó, los demás se huyeron, cuando tenían que estar aferrados a la palabra de que Jesús iba a morir, iba a resucitar. Ellos tenían que estar bien agarrados de eso, entonces seguramente su comportamiento hubiese sido diferente. Por eso busquemos entender lo que el Señor está haciendo día a día con nosotros. Y eso solamente lo podemos lograr a través de la oración. Vamos a orar por ello. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por cada experiencia espiritual que vivimos. Señor, reconocemos que la mayoría de ellas no las entendemos, Señor, porque se nos entrecruzan nuestros análisis. Señor, tratamos de naturalizar las cosas espirituales, cuando en verdad lo que tenemos que hacer es quedarnos callados, esperando que la revelación, que la luz, Señor, de tu propósito resplandezca en nuestra mente y en nuestro corazón para comprender con exactitud, Señor, todo aquello que tú quieres enseñarnos en este día, porque sin lugar a dudas va a ser importante el día de mañana. Gracias te damos, Señor, por ello, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.